Y hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a su canal Lectura en Voz Alta. Pónganse cómodos porque hoy continuamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Hoy les leeré el capítulo 23. Espero que lo disfruten. Comencemos. Capítulo 23. El señor Pocket se manifestó satisfecho de verme y expresó la esperanza de no haberme sido antipático. Porque en realidad, añadió, mientras su hijo sonreía, no soy un personaje alarmante. Era un hombre de juvenil aspecto. A pesar de sus perplejidades y de su cabello gris y sus maneras parecían muy naturales. Uso la palabra naturales, en el sentido de que carecían de afectación. Había algo cómico en su aspecto de aturdimiento, y habría resultado evidentemente ridículo si él no se hubiese dado cuenta de tal cosa. Cuando hubo hablado conmigo un poco, dijo a su esposa, contrayendo con ansiedad las cejas, que eran negras y muy pobladas: «Supongo, Belinda, que ya has saludado al señor Pip». Ella levantó los ojos de su libro y contestó: «Sí». Luego me sonrió distraídamente y me preguntó si me gustaba el sabor del agua de azahar. Como aquella pregunta no tenía relación cercana o remota con nada de lo que se había dicho, creí que me la habría dirigido sin darse cuenta de lo que decía. A las pocas horas observé, y lo mencionaré enseguida, que la señora Pocket era hija única de un hidalgo ya fallecido, que llegó a serlo de un modo accidental, del cual ella pensaba que habría sido nombrado baronet, de no oponerse a alguien tenazmente por motivos absolutamente personales, los cuales han desaparecido de mi memoria, si es que alguna vez estuvieron en ella. Tal vez el soberano, el primer ministro, el lord canciller, el arzobispo de Canterbury, o algún otro, y en virtud de esa supuesta oposición, se creyó igual a todos los nobles de la tierra. Creo que se armó caballero a sí mismo por haber maltratado la gramática inglesa con la punta de la pluma en una desesperada solicitud, caligrafiada en una hoja de pergamino, con ocasión de ponerse la primera piedra de algún monumento, y por haber entregado a algún personaje real la paleta o el mortero. Pero, sea lo que fuere, había ordenado que la señora Pocket fuese criada desde la cuna como quien, de acuerdo con la naturaleza de las cosas, debía casarse con un título, y a quien había que guardar de que adquiriese conocimientos plebeyos o domésticos. Tan magnífica guardia se estableció en torno a la señorita, gracias a su juicioso padre, que creció adquiriendo cualidades altamente ornamentales, pero al mismo tiempo por completo inútiles. Con un carácter tan felizmente formado, al florecer su primera juventud, encontró al señor Pocket, el cual también estaba en la flor de la suya, y en la indecisión entre alcanzar el puesto de Lord Canciller en la Cámara de los Lores o tocarse con una mitra. Como el hacer una u otra cosa era sencillamente una cuestión de tiempo, y tanto él como la señora Pocket habían agarrado al tiempo por los cabellos, abre paréntesis, cuando a juzgar por su longitud habría sido oportuno cortárselos, cierra paréntesis, se casaron sin el consentimiento del juicioso padre de ella. Este buen señor, que no tenía nada más que retener o que otorgar que su propia bendición, les entregó cariñosamente esta dote, después de corta lucha, e informó al señor Pocket de que su hija era un tesoro para un príncipe. El señor Pocket empleó aquel tesoro del modo habitual desde que el mundo es mundo, y se supone que no le proporcionó intereses muy crecidos. A pesar de eso, la señora Pocket era, en general, objeto de respetuosa compasión por el hecho de que no se hubiese casado con un título, en tanto que a su marido se le dirigían indulgentes reproches por el hecho de no haber obtenido ninguno. El señor Pocket me llevó al interior de la casa y me mostró la habitación que me estaba destinada,
la cual era agradable y estaba amueblada de tal manera que podría usarla cómodamente como saloncito particular. Luego llamó a las puertas de dos habitaciones similares y me presentó a sus ocupantes, llamados Drummond y Startup. El primero, que era un joven de aspecto avejentado y perteneciente a un pesado estilo arquitectónico, estaba silbando. Startup, que en apariencia contaba menos años, estaba ocupado en leer y en sostenerse la cabeza, como si temiera hallarse en peligro de que le estallara por haber recibido excesiva carga de conocimientos. Tanto el señor como la señora Pocket tenían tan evidente aspecto de hallarse en las manos de otra persona que llegué a preguntarme quién estaría en posesión de la casa y les permitiría vivir en ella, hasta que pude descubrir que tal poder desconocido pertenecía a los criados. El sistema parecía bastante agradable, tal vez en vista de que evitaba preocupaciones, pero parecía deber ser caro, porque los criados consideraban como una obligación para consigo mismos comer y beber bien y recibir a sus amigos en la parte baja de la casa. Servían generosamente la mesa de los señores Pocket, pero siempre me pareció que habría sido preferible alojarse en la cocina, en el supuesto de que el huésped que tal hiciera fuese capaz de defenderse a sí mismo, porque antes de que hubiese pasado allí una semana, una señora de la vecindad, con quien la familia sostenía relaciones de amistad, escribió que había visto a Millers abofeteando al pequeño. Eso dio un gran disgusto a la señora Pocket, quien entre lágrimas dijo que le parecía extraordinario que los vecinos no pudieran contentarse con cuidar de sus asuntos propios. Gradualmente averigüé, y en gran parte por boca de Herbert, que el señor Pocket se había educado en Harrow y en Cambridge, en donde logró distinguirse, pero que cuando hubo logrado la felicidad de casarse con la señora Pocket, en edad muy temprana todavía, había abandonado sus esperanzas para emplearse como profesor particular. Después de haber sacado punta a muchos cerebros obtusos, y es muy curioso observar la coincidencia de que cuando los padres de los alumnos tenían influencia, siempre prometían al profesor ayudarle a conquistar un alto puesto, pero en cuanto había terminado la enseñanza de sus hijos, con rara unanimidad se olvidaban de su promesa. Se cansó del trabajo tan mal pagado y se dirigió a Londres. Allí, después de tener que abandonar esperanzas más elevadas, dio cursos a varias personas a quienes faltó la oportunidad de instruirse antes o que no habían estudiado a su tiempo, y afiló de nuevo a otros muchos para ocasiones especiales. Y luego dedicó su atención al trabajo de hacer recopilaciones y correcciones literarias. Y gracias a lo que así obtenía, añadidos a algunos modestos recursos que poseía, continuaba manteniendo la casa que pude ver. El señor y la señora Pocket tenían una vecina parecida a un sapo, una señora viuda, de un carácter tan altamente simpático que estaba de acuerdo con todo el mundo. Bendecía a todo el mundo y dirigía sonrisas o derramaba lágrimas acerca de todo el mundo, según fueran las circunstancias. Se llamaba señora Coiler, y yo tuve el honor de llevarla del brazo hasta el comedor el día de mi instalación. En la escalera me dio a entender que para la señora Pocket había sido un rudo golpe el hecho de que el pobre señor Pocket se viera reducido a la necesidad de tomar alumnos en su casa. Eso, desde luego, no se refería a mí, según dijo con acento tierno y lleno de confianza. Abre paréntesis. Hacía menos de 5 minutos que me la habían presentado. Cierra paréntesis. Pues si todos hubiesen sido como yo, la cosa habría cambiado por completo. Pero la querida señora Pocket, dijo la señora Coiler, después de su primer desencanto, no porque ese simpático señor Pocket mereciera el menor reproche acerca del particular, pero necesita tanto lujo y tanta elegancia.
Sí, señora, me apresuré a contestar, interrumpiéndola pues temía que se echara a llorar. ¿Y tiene unos sentimientos tan aristocráticos? Sí, señora, le dije de nuevo y con la misma intención. Y es muy duro, ¿sabes? Acabó de decir la señora Coiler, que el señor Pocket se ve obligado a ocupar su tiempo y su atención en otros menesteres, en vez de dedicarlos a su esposa. No pude dejar de pensar que habría sido mucho más duro que el tiempo y la atención del carnicero no se hubieran podido dedicar a la señora Pocket, pero no dije nada, pues en realidad tenía bastante que hacer observando disimuladamente las maneras de mis compañeros de mesa. Llegó a mi conocimiento, por las palabras que se cruzaron entre la señora Pocket y Drummond, en tanto que prestaba la mayor atención a mi cuchillo y tenedor, a la cuchara, a los vasos y a otros instrumentos suicidas, que Drummond, cuyo nombre de pila era Bentley, era entonces el heredero segundo de un título de baronet. Además, resultó que el libro que viera en mano de la señora Pocket en el jardín trataba de títulos de nobleza, y que ella conocía la fecha exacta en que su abuelito habría llegado a ser citado en tal libro, en el caso de haber estado en situación de merecerlo. Drummond hablaba muy poco, pero en sus taciturnas costumbres, pues me pareció ser un individuo malhumorado, parecía hacerlo como si fuese uno de los elegidos, y reconocía en la señora Pocket su carácter de mujer y de hermana. Nadie, a excepción de ellos mismos y de la señora Coiler, parecida a un sapo, mostraba el menor interés en aquella conversación, y hasta me pareció que era molesta para Herbert. Pero prometía durar mucho cuando llegó el criado, para dar cuenta de una desgracia doméstica. En efecto, parecía que la cocinera había perdido la carne de buey. Con el mayor asombro por mi parte, vi entonces que el señor Pocket, sin duda con objeto de desahogarse, hacía una cosa que me pareció extraordinaria, pero que no causó impresión alguna en nadie más, y a la que me acostumbré rápidamente, como todos. Dejó a un lado el tenedor y el cuchillo de trinchar, pues estaba ocupado en ello en aquel momento. Se llevó las manos al desordenado cabello y pareció hacer extraordinarios esfuerzos para levantarse a sí mismo de aquella manera. Cuando lo hubo intentado, y en vista de que no lo conseguía, reanudó tranquilamente la ocupación a que antes estuviera dedicado. La señora Coiler cambió entonces de conversación y empezó a lisonjearme. Eso me gustó por unos momentos, pero cargó tanto la mano en mis alabanzas que muy pronto dejó de agradarme. Su modo serpentino de acercarse a mí mientras fingía estar muy interesada por los amigos y los lugares que había dejado, tenía todo lo desagradable de los ofidios, y cuando, como por casualidad, se dirigió a Startup, que le dirigía muy pocas palabras, o a Drummond, que aún le decía menos, yo casi les envidié el sitio que ocupaban al otro lado de la mesa. Después de comer hicieron entrar a los niños, y la señora Coiler empezó a comentar, admirada, la belleza de sus ojos, de sus narices o de sus piernas. Sistema excelente para mejorarlos mentalmente. Eran 4 niñas y 2 niños de corta edad, además del pequeño, que podría haber pertenecido a cualquier sexo, y el que estaba a punto de sucederle, que aún no formaba parte de ninguno. Los hicieron entrar Flopson y Millers, como si hubiesen sido 2 oficiales comisionados para alistar niños y se hubiesen apoderado de aquellos. En tanto que la señora Pocket miraba a aquellos niños, que debían de haber sido nobles, como si pensara en que ya había tenido el placer de pasarles revista antes, aunque no supiera exactamente qué podría hacer con ellos. «Mire», dijo Flopson, «deme el tenedor, señora, y tome al pequeño. No lo coja así, porque le pondrá la cabeza debajo de la mesa».
Así aconsejada, la señora Pocket cogió al pequeño de otra manera y logró ponerle la cabeza encima de la mesa, lo cual fue anunciado a todos por medio de un fuerte coscorrón. «Dios mío, devuélvamelo, señora», dijo Flopson. «Señorita Juana, venga a mecer al pequeño». Una de las niñas, una cosa insignificante que parecía haber tomado a su cargo algo que correspondía a los demás, abandonó su sitio, cerca de mí, y empezó a mecer al pequeño hasta que cesó de llorar y se echó a reír. Luego, todos los niños empezaron a reír, y el señor Pocket, quien mientras tanto había tratado 2 veces de levantarse a sí mismo, cogiéndose del pelo, también se rió, en lo que le imitamos los demás, muy contentos. Flopson, doblando con fuerza las articulaciones del pequeño, como si fuese una muñeca holandesa, lo dejó sano y salvo en el regazo de la señora Pocket y le dio el cascanueces para jugar, advirtiendo al mismo tiempo a la señora Pocket que no convenía el contacto de los extremos de tal instrumento con los ojos del niño, y encargando además a la señorita Juana que lo vigilase. Entonces, las 2 amas salieron del comedor y en la escalera tuvieron un altercado con el disoluto criado que sirvió la comida y que evidentemente había perdido la mitad de sus botones en la mesa de juego. Me quedé molesto al ver que la señora Pocket empeñaba una discusión con Drummle acerca de 2 baronías, mientras se comía una naranja cortada a rajas y bañada de azúcar y vino, y olvidando mientras tanto al pequeño que tenía en el regazo, el cual hacía las cosas más extraordinarias con el cascanueces. Por fin la señorita Juana, advirtiendo que peligraba la pequeña cabeza, dejó su sitio sin hacer ruido, y valiéndose de pequeños engaños, le quitó la peligrosa arma. La señora Pocket terminaba en aquel momento de comerse la naranja, y pareciéndole mal aquello, dijo a Juana: «Tonta, ¿por qué vienes a quitarle el cascanueces? Ve a sentarte inmediatamente». «Mamá querida», ceseó la niñita. El pequeño podía haberse sacado los ojos. «¿Cómo te atreves a decirme eso?», replicó la señora Pocket. «Ve a sentarte inmediatamente en tu sitio». «Belinda», le dijo su esposo desde el otro extremo de la mesa, «¿cómo eres tan poco razonable? Juana ha intervenido tan solo para proteger al pequeño». «No quiero que se meta nadie en estas cosas», dijo la señora Pocket. «Me sorprende mucho, Mateo, que me expongas a recibir la afrenta de que alguien se inmiscuya en esto». «Dios mío», exclamó el señor Pocket, en un estallido de terrible desesperación. ¿Acaso los niños han de matarse con los cascanueces sin que nadie pueda salvarlos de la muerte? «No quiero que Juana se meta en esto», dijo la señora Pocket, dirigiendo una majestuosa mirada a aquella inocente y pequeña defensora de su hermanito. «Me parece, Juana, que conozco perfectamente la posición de mi pobre abuelito». El señor Pocket se llevó otra vez las manos al cabello, y aquella vez consiguió realmente levantarse algunas pulgadas. «Oídme, dioses», exclamó, desesperado. «Los pobres pequeñuelos se han de matar con los cascanueces a causa de la posición de los pobres abuelitos de la gente». Luego se dejó caer de nuevo y se quedó silencioso. Mientras tenía lugar esta escena, todos mirábamos muy confusos el mantel. Sucedió una pausa, durante la cual el honrado e indomable pequeño dio una serie de saltos y gritos en dirección a Juana, que me pareció el único individuo de la familia, dejando a un lado a los criados, a quien conocía de un modo indudable. «Señor Drummle», dijo la señora Pocket, ¿quiere hacer el favor de llamar a Flopson? «Juana, desobediente niña, ve a sentarte. Ahora, pequeñín, ven con mamá». El pequeño, que era la misma esencia del honor, contestó con toda su alma. Se dobló al revés sobre el brazo de la señora Pocket
Exhibió a los circunstantes sus zapatitos de ganchillo y sus muslos llenos de hoyuelos en vez de mostrarles su rostro, y tuvieron que llevárselo en plena rebelión. Y por fin alcanzó su objeto, porque pocos minutos más tarde lo vi a través de la ventana en brazos de Juana. Sucedió que los 5 niños restantes se quedaron ante la mesa, sin duda porque Flopson tenía un quehacer particular y a nadie más le correspondía cuidar de ellos. Entonces fue cuando pude enterarme de sus relaciones con su padre, gracias a la siguiente escena. El señor Pocket, cuya perplejidad normal parecía haber aumentado, y con el cabello más desordenado que nunca, los miró por espacio de algunos minutos, como si no pudiese comprender la razón de que todos comiesen y se alojasen en aquel establecimiento, y por qué la naturaleza no los había mandado a otra casa. Luego, con acento propio de misionero, les dirigió algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el pequeño Joe tenía aquel agujero en su babero? A lo que el niño contestó que Flopson iba a remendárselo en cuanto tuviese tiempo. ¿Por qué la señorita Fanny tenía aquel panadizo? Y la niña contestó que Millers le pondría un emplasto si no se olvidaba. Luego se derritió en cariño paternal y les dio un chelín a cada uno, diciéndoles que se fueran a jugar. Y en cuanto se hubieron alejado, después de hacer un gran esfuerzo para levantarse, agarrándose por el cabello, abandonó el inútil intento. Por la tarde había concurso de remo en el río. Como tanto Drummle como Startup tenían un bote cada uno, resolví tripular uno yo solo y vencerlos. Yo sobresalía en muchos ejercicios propios de los aldeanos, pero como estaba convencido de que carecía de elegancia y de estilo para remar en el Támesis, eso sin hablar de otras aguas, resolví tomar lecciones del ganador de una regata que pasaba remando ante nuestro embarcadero y a quien me presentaron mis nuevos amigos. Esta autoridad práctica me dejó muy confuso diciéndome que tenía el brazo propio de un herrero. Si hubiese sabido cuán a punto estuvo de perder el discípulo a causa de aquel cumplido, no hay duda de que no me lo habría dirigido. Nos esperaba la cena cuando por la noche llegamos a casa, y creo que lo habríamos pasado bien, a no ser por un suceso doméstico algo desagradable. El señor Pocket estaba de buen humor, cuando llegó una criada diciéndole: «Si me hace usted el favor, señor, quisiera hablar con usted». «¿Hablar con su amo?», exclamó la señora Pocket, cuya dignidad se despertó de nuevo. «¿Cómo se le ha ocurrido semejante cosa? Vaya usted y hable con Flopson, o hable conmigo otro rato cualquiera». «Con perdón de usted, señora», replicó la criada, «necesito hablar cuanto antes y al señor». Por consiguiente, el señor Pocket salió de la estancia, y nosotros procuramos entretenernos lo mejor que nos fue posible hasta que regresó. «Ocurre algo muy gracioso, Belinda», dijo el señor Pocket, con cara que demostraba su disgusto y su desesperación. «La cocinera está tendida en el suelo de la cocina, borracha perdida, con un gran paquete de mantequilla fresca que ha cogido de la despensa para venderla como grasa». La señora Pocket demostró inmediatamente una amable emoción y dijo: «Eso es cosa de esa odiosa Sofía». «¿Qué quieres decir, Belinda?», preguntó el señor Pocket. «Sofía te lo ha dicho», contestó la señora Pocket. «¿Acaso no la he visto con mis propios ojos y no la he oído por mí misma cuando llegó con la pretensión de hablar contigo?» «Pero, ¿no te acuerdas de que me ha llevado abajo, Belinda?», replicó el señor Pocket. «¿No sabes qué me ha mostrado a esa borracha y también el paquete de mantequilla?» «¿La defiendes, Mateo, después de su conducta?», le preguntó su esposa. El señor Pocket se limitó a emitir un gemido de dolor. «¿Acaso la nieta de mi abuelo no es nadie en esta casa?», exclamó la señora Pocket.
Además, la cocinera ha sido siempre una mujer seria y respetuosa, y en cuanto me conoció, dijo con la mayor sinceridad que estaba segura de que yo había nacido para duquesa. Había un sofá al lado del señor Pocket, y éste se dejó caer en él con la actitud de un gladiador moribundo. Y sin abandonarla, cuando creyó llegada la ocasión de que la dejase para irme a la cama, me dijo con voz cavernosa: «Buenas noches, señor Pip». Bueno, amigos, este fue el capítulo 23 del libro Grandes Esperanzas. Si disfrutaron de mi lectura, dejen un like en el video. Comenten aquí abajo desde dónde me escuchan, qué es lo que hacen mientras escuchan este audiolibro. Conozcámonos un poco. No olviden suscribirse y activar la campana para saber cuando subo el próximo capítulo. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.